Cómo escuchar la voz de Dios. Capítulo 3. La fuente original del poder. En el capítulo 1 hablé de dos ingredientes que se requieren para escuchar la voz de Dios, que es la luz y el ojo. En eso hablé de cómo el ojo, incluso el ojo natural, no puede ver nada sin la presencia de luz y que está científicamente comprobado. Lo mismo sucede en el espíritu. Necesitamos que la luz de Dios y el ojo del Espíritu estén al unísono para que podamos ver. Hasta que aprenda a tener los dos elementos que le dan una visión espiritual y se desarrolle para acceder a la voz de Dios, nunca podrá caminar en la plenitud del poder de Dios. Déjame explicar. Muchos creyentes que están tratando de aprovechar el poder de Dios pasan horas leyendo sus Biblias con la esperanza de aprovechar lo sobrenatural, pero el Señor Jesús mismo nos dijo en su palabra que no hay poder en memorizar las escrituras o solo en las escrituras. Sé cómo te hace sentir esa declaración. Incluso los fariseos querían apedrear a Jesús cuando lo dijo. Pero permíteme explicarte. Miremos la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes buscan las escrituras porque en ellas creen que tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Espero que no te hayas perdido lo que dijo Jesús. Dijo que muchas personas buscan en las escrituras pensando que tienen poder. Quédate conmigo antes de convertirte en los fariseos. No saltes a conclusiones porque muchas veces saltar a conclusiones te hará saltar a la confusión. Antes de mostrarte lo que realmente está diciendo, déjame darte un pequeño resumen. Los fariseos tenían la costumbre de arrojar las escrituras a Jesús tratando de refutar que él era el Mesías. Tenían tanta hambre de ver el poder de Dios como tú, e hicieron una carrera estudiando las escrituras, pero nunca escucharon de Dios en la medida en que cuando se encontraron cara a cara con el Señor mismo, estaban demasiado ciegos para reconocerlo. El Dios que adoraban, su mayor problema con el ministerio de Jesús fueron los milagros, las señales y las maravillas, porque ellos mismos no podían demostrar el poder de Dios. Pero Jesús enfrentó su ignorancia de frente. Eran los guardianes de la ley, y sin embargo su comprensión se oscureció. No podían ver el reino del Espíritu, ni acceder a la voz de Dios. Ahora note en la escritura que acabamos de leer, que el Señor realmente les dice: estás buscando en las escrituras porque crees que ahí es donde encontrarás el poder. La palabra traducida como vida eterna en esa escritura es la palabra griega zoe, y significa vida como Dios la tiene. Habla de la naturaleza divina y se extiende al poder divino. Ahora, cuando el Señor dice que en ellos piensas que tienes vida eterna, simplemente estaba señalando el hecho de que hay poder en las escrituras que estaban buscando. La palabra griega traducida como escritura en ese pasaje es graphai, y significa documento escrito. Es la misma palabra de la que el inglés deriva la palabra gráfica. Sé que algunos ahora preguntan qué pasa con Mateo 4:4. Trataremos eso en un minuto. Ahora, cuando estudies las escrituras, encontrarás que esto es diferente de cuando el Señor se refiere a la palabra. Si no lo miras en la representación original, puedes perderte todo. Veamos lo que el Señor dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él respondió y dijo: está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra griega traducida como palabra en ese pasaje de la escritura es rema. No es lo mismo que leemos anteriormente en Juan 5:39. Rema significa enunciado sobre un tema o tema en particular, por lo que es para aquellos que ya escuchan la voz de Dios. Cuando todo lo que tienes es grafe, es como tener un mapa de la ciudad de Londres y decir que ahora sabes lo que es vivir en Londres. No lo conocerás mientras todo lo que tengas sea grafe. Conocerás a Dios, pero nunca lo conocerás hasta que aprendas cómo acceder a su voz y aprovechar el poder del Espíritu Santo.
Si entro en una tienda hoy y le digo al dependiente que uso zapato talla 10 y que me gusta un traje ajustado 36 y una camisa 16, ese vendedor estaría muy equivocado al pensar que ahora me conoce. Él podría saber sobre mí, pero no tengo ninguna relación con él. No tenemos otra conversación aparte de los tamaños que le acabo de dar. Jesús dijo que las escrituras, grafe, son las que testifican de mí. En otras palabras, las escrituras dan evidencia de las cosas que te digo, que te señalan a mí, pero no son yo y no pueden conectarse con el poder de Dios hasta que lo conozcas. Las escrituras son solo una publicación de señal en el desierto y no el destino. Puedes pararte en Manchester y ver un letrero que dice Londres a 200 millas. No puedes sentarse debajo de ese cartel y declarar que ahora está en Londres. Verá, Jesús estaba tratando de decir que todas las escrituras lo señalan. Estaba diciendo que las escrituras no contienen poder. El único poder que tienen las escrituras es el de ser el anuncio para el Hijo de Dios, quien es la palabra real y el poder real y el destino real. Como puede ver, tenemos iglesias que afirman que no realizan señales de milagros o maravillas porque son iglesias de solo palabra. En resumen, lo que están haciendo es desfilar a sí mismos como personas sentadas bajo un letrero felices y emocionadas pensando que están en el destino cuando los destinos reales están llorando. Juan 5:39. Ustedes buscan las escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Verás, si te sientas junto a la señalización, aún no estás allí. En ese momento todavía no estás participando en el tema. Tienes la palabra que señala quién es Él, pero hasta que llegues al punto en que esa palabra entre en tu espíritu y traiga luz, estarás a tientas en la oscuridad. Recuerda que toda la comunicación de Dios se recibe en la intuición de tu espíritu, siempre y cuando lo único que tengas es conocimiento de la cabeza. No hay luz que llegue a los ojos internos y será difícil para ti demostrar el poder de Dios cuando no puedas escucharlo. Este es el mismo problema que enfrentaron los hijos de Xeba cuando intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús en el libro de los Hechos. Recuerde que estos eran hijos del sumo sacerdote, por lo que habrían crecido recitando las escrituras, pero todo lo que tenían era grafe, era conocimiento de la cabeza. Ellos sabían acerca de Jesús, las obras que había hecho, pero no lo conocían. Hechos capítulo 19 versículo 13 dice: Entonces algunos de los judíos vagabundos, exorcistas, los tomaron para llamar a los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: Os conjuramos por Jesús, a quien Pablo predica. Y hubo 7 hijos de un Exeba, un judío y jefe de sacerdotes, que lo hicieron. Y el espíritu maligno respondió y dijo: Jesús lo conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. La diferencia entre Pablo y los hijos de Exeba fue que los hijos de Exeba solo sabían acerca de Jesús, tenían información que señalaba su poder, pero no tenían acceso a la voz de Dios, por lo que no lo conocían. Tenían grafe, pero no tenían rema ni logos. Pablo conocía al Señor por sí mismo, podía escuchar directamente de Dios e incluso los poderes demoníacos ahora sabían que en cuanto a Pablo podía usar el nombre de Jesús y ellos obedecerían. De hecho, el apóstol Pablo es quien escribió bajo la inspiración del Espíritu que en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 20 dice: el reino de Dios no está en palabras sino en demostración de poder. ¿Ves esto? Se había dado cuenta de que las escrituras eran simplemente señales de la palabra real. La palabra tal como la conocía tenía una dimensión superior donde estaba en la persona de Jesucristo. Los hijos de Exeba pensaron que era lo mismo y pronto se dieron cuenta de su grave error, accediendo a la fuente original de poder. Sé que acabo de confundir tu teología con eso, pero nos estamos calentando. Hay muchos conceptos erróneos cuando se trata del poder de Dios, pero les presento que la fuente original de poder es la voz de Dios, y es por eso que es importante que cada creyente sepa cómo acceder a la voz de Dios por sí mismo. He escuchado a muchos ministros, incluyendo hablar de cómo la fuente original de poder es hablar en lenguas, pero quiero presentarles que este no es el caso. No hay poder en hablar en lenguas. Muchos de ustedes están hablando en lenguas en este momento y todavía están enfermos, rotos y deprimidos.
El poder real llega cuando descubres la fuente original de poder. Sé que la religión de alguien está siendo manipulada en este momento. Aguanta, estás a punto de ser liberado de tu ignorancia. La Biblia no dice que ores en lenguas para que puedas ser sanado. No, orar en lenguas puede conectarte con el poder que te curará, pero no puede producir el poder curativo. Entonces, no estoy diciendo que está mal que ores en lenguas, no. Lo que estoy diciendo es que hablar en lenguas no es la fuente original de poder. Es como tener un banco de energía para tu teléfono móvil que llevas contigo cuando estás fuera de casa. Tiene el poder de cargar tu teléfono móvil, pero depende de estar enchufado a la fuente principal de energía. Entonces, cuando hablas en lenguas estás accediendo al poder, pero esa no es la fuente original del poder. Permítame analizarlo un poco más. Según la ciencia, la primera ley, también conocida como la ley de conservación de la energía, establece que la energía no se puede crear o destruir en un sistema aislado. En otras palabras, cuando tienes energía se puede transferir a otra forma de energía, pero no se puede destruir. Por ejemplo, cuando tienes una lata de gasolina, está cargada de energía tal como está. Cuando lo enciendes, esa energía se transforma de su forma original de gasolina en energía térmica y luminosa. No ha creado ni accedido a nada nuevo, pero la misma energía que se almacenaba como gasolina acaba de liberarse como energía térmica y luminosa. Lo mismo es cierto en el ámbito del espíritu, y cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, podemos ver la creación de la tierra y cómo surgió todo lo demás. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: En el principio Dios creó el cielo y la tierra no tenía forma ni vacío, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo: Que haya luz, y fue la luz. Ahora, aquí es donde necesito que prestes atención. A medida que transcurre el primer capítulo de Génesis, se va a escuchar la declaración: y le dijo Dios. Y Dios dijo. La creación misma estaba naciendo de las mismas palabras que salían de su boca. En la escritura que acabamos de leer, la Biblia dice: y Dios dijo que se haga la luz, y que fue la luz. Ahora espera un minuto allí mismo. Si tomamos las leyes que ya hemos demostrado en la ciencia, lo que esto significa es que cuando Dios habló y dijo que haya luz, había una fuerza o energía en su voz que se tradujo en la luz que estaba ordenando que viniera en ser. Cuando Él dijo que haya luz, la Biblia dice que había luz y surgió de la energía de su voz. Cuando el sonido de su voz tronó en el vacío que estaba allí, contuvo el poder de traer la luz a la existencia. Levantó su voz de nuevo y ordenó que se firmara el firmamento, y la Biblia nos dice que así fue. A medida que pases por todo el capítulo 1 de Génesis, encontrarás que al reunir toda la creación tal como la conocemos hoy, Dios solo tenía una materia prima para todo, y esa era su voz. De hecho, Dios mismo nos dice que Él es esa voz. Nunca caminarás en el poder de Dios hasta que aprendas a agudizar tu espíritu para escuchar a Dios y ver el reino del Espíritu. La voz en Cristo. Si estabas buscando algo ordinario, elegiste el libro equivocado, pero quédate conmigo. Estamos a punto de profundizar. Ahora sé que cuando digo que la voz de Dios fue la fuente de la creación, algunos ya se preguntan acerca de Juan 1, versículo 1, pero leamos lo que dice en realidad. Explica lo mismo que te estoy diciendo en este momento. Juan capítulo 1, versículo 1: Al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo mismo sucedió en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. Entonces, si saltas al versículo 14, lo dice de esta manera: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora mismo, la Biblia nos dice que todo el universo, tal como lo conocemos, fue creado por Jesús. Si todo fue creado por la palabra, y cuando la palabra se hizo carne obtuvimos a Jesús, entonces es lógico que nos digan que el mundo tal como lo conocemos
fue creado por Jesús, quien es la palabra. Ahora, ¿cómo reconciliamos eso con la voz de Dios? Muy complicado para la mente religiosa, pero estás a punto de caer en tu espíritu. Quédate conmigo para que realmente comprendamos cómo funciona esto. Tenemos que conocer la identidad de Jesús en el principio, que creó todo como acabamos de leer en el libro de Juan. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 3, capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios caminando en el jardín, en el fresco del día. Ahora note que la Biblia dice que Adán y Eva escucharon el camino de voz. La Biblia no nos dice que escucharon a Dios llamándolo y se escondieron. No. Sabemos esto porque cuando Dios llama a Adán para decir, ¿dónde estás?, responde de inmediato, pero lo que Adán está describiendo es el movimiento que Dios estaba haciendo antes de llamar. Otras traducciones en realidad dicen que escuché tu voz caminar, por lo que la entidad de Adán estaba describiendo se llama voz. El libro de Juan ya nos dijo que Jesús estaba allí al principio. Ahora sabemos que Él es la voz que Adán estaba describiendo. Solían caminar juntos y tener compañerismo en el fresco del día hasta el día en que Adán cedió a Satanás. Es por eso que Adán podía nombrar a cada animal y nunca repetirlo u olvidar un nombre. Tenía acceso a la voz de Dios que le permitía caminar en el poder de Dios. Debes entender que el hombre no solo fue hecho a imagen de Dios, sino también a semejanza de Dios, lo que significa que se suponía que no solo debía parecerse a Dios, sino que podía funcionar como el Creador, y todo esto era posible antes de la caída de Adán y el oscurecimiento de su comprensión. Cuando el hombre fue alejado de la voz de Dios, fue automáticamente eliminado del poder de Dios y de repente tuvo que trabajar para que Él pusiera comida en la mesa. Ahora tienes que aprender a agudizar tu espíritu y caminar en amor para que tu visión interior pueda ser clara. Si observamos el ministerio del Señor Jesús, puedes ver claramente cómo se libera el poder de Dios a través de su voz. Miremos la escritura en Juan capítulo 5, versículos 6 al 9. El hombre impotente le respondió: Señor, no tengo a nadie cuando el agua está turbulenta, que me ponga en la piscina. Pero mientras vengo, otro se baja delante de mí. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre se sanó, tomó su cama y caminó. La instrucción del Señor allí en realidad suena confusa. Piénselo. ¿Cómo simplemente te acercas a un hombre que no ha caminado en 30 años y que en realidad está tratando de curarse y le dices que se levante y camine? Eso significa que la instrucción no es solo una instrucción, sino que conlleva un poder para llevar a cabo lo que se ha dicho. Por eso dije que mientras escuche de Dios, su vida nunca estará vacía de poder. Compruébalo por ti mismo ahora mismo. La razón por la que te cuesta incluso orar por un dolor de cabeza es porque no tienes acceso directo a la voz de Dios, y el Señor mismo es la persona de esa voz. La Biblia ya nos ha dicho eso. Sin Él no se hizo nada, pero cuando volvemos al libro de Génesis solo hubo una cosa que produjo la creación, y fue la voz de Dios, hablando a los mares, ordenando a los cielos que nazcan. Todo tiene su origen en la voz de Dios. La voz de Dios es la fuente original de poder, el Espíritu Santo y el poder. Ahora, antes de su ascensión al cielo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que recibirían poder después de la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y en las partes más profundas de la tierra. Según esta escritura, algunos pueden pensar: sí, te tengo, ángel, porque he visto que el Espíritu Santo tiene poder. No te apresures, debes conocer la obra del Espíritu. La venida del Espíritu les daría a los creyentes acceso al poder, pero lo que muchos no han podido entender es cómo se iba a impartir este poder. Si lees los Evangelios, encontrarás que esto es algo que el Señor ya les había explicado a sus discípulos
por lo que sabían por qué venía el Espíritu Santo y podían aprovechar al máximo su presencia. Ahora mira esto. Juan 16:13. Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, te guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, pero todo lo que escuche hablará y le mostrará lo que vendrá. Justo allí, el Señor Jesús nos acaba de dar la descripción del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, según Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él te dará acceso a la voz de Dios, la fuente original del poder. Míralo, dice la Escritura, Él no hablará de sí mismo, por lo que está hablando, y la última parte de este versículo dice, Él hablará todo lo que escuche. Entonces, ¿qué escuchará Él que pueda transmitirte? Él te impartirá todo lo que Dios está hablando en ese momento. La voz de Dios es una fuerza. Todo lo que sabemos tiene su origen en la palabra hablada de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, conectarte con la voz de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26 concuerda. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te enseñará todo y recordará todo lo que te dije. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordaría lo que dijo o sus dichos. ¿Por qué iba a hacer esto? Ahí es donde está el poder, en la voz de Dios. Cuando esas cosas que Dios ha dicho son traídas a su memoria, allí es donde se libera el poder de Dios. Es por eso que lo profético es poderoso cuando me paro allí y profetizo que todo lo que escuchas es la voz de Dios. Se pronuncian palabras y se libera poder allí mismo. Palabras antiguas, preservadas durante mucho tiempo, procedentes directamente de la sala del trono, es exactamente lo que sucederá. Incluso el mismo poder de un profeta está en sus palabras. Muchos creyentes en este momento no tienen poder, porque no pueden acceder a la voz de Dios. Ese es el poder que creó la creación. Dios no andaba buscando ladrillos y mortero. En cambio, la Biblia dice que habló y la luz se hizo realidad. Él habló y su voz se tradujo en la existencia de los cielos y la tierra. Esto es exactamente lo que la Escritura nos dice en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace brotar y brotar, para que pueda sembrar el sembrador y pan al que come, así lo hará mi palabra, sea lo que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, pero logrará lo que me plazca y prosperará en lo que la envié. Sabemos por esta escritura que cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Y nunca deja de producir los resultados requeridos. El acceso a la voz de Dios es el acceso al poder. He visto al Señor con mis propios ojos y escucho su voz tan clara como el día. Él no se está escondiendo de su pueblo. Él quiere que puedas saber de Él directamente. Sé que has escuchado el dicho, el Señor trabaja de maneras misteriosas. La declaración más bíblica, si alguna vez he escuchado una, ¿por qué lo digo yo? Debido a que esa escritura en Isaías 55, versículo 8 dice que sus caminos no son nuestros caminos. Termina con Dios diciendo pero, lo que significa que todo lo dicho ahora está siendo reemplazado por. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como cae la lluvia y la nieve del cielo y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace brotar y brotar, para que pueda sembrar el sembrador y pan al que come, así lo hará mi palabra, sea lo que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, pero logrará lo que me plazca y prosperará en lo que lo envié. Esto termina diciendo que Dios quiere hablarte hoy. Ahora muchos mueren hoy simplemente porque no pueden acceder a la voz de Dios, y la viuda de Sarepta casi se unió a sus filas. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 9. Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y mora allí. He aquí he mandado a una mujer viuda que te sostenga. La viuda de Sarepta casi pereció, simplemente porque no podía escuchar la voz de Dios por sí misma. Cuando apareció el profeta de Dios, su primera respuesta fue objetar el plan de Dios.
El profeta Elías tuvo que ir allí y repetirle las palabras de Dios antes de que ella pudiera cooperar con el plan de Dios para su sustento. Cuando Dios habló la primera vez, lo perdió por completo, y es por eso que se sorprende de la solicitud del profeta. Imagina cuántas veces te has perdido la voz de Dios y tu milagro. Si ella hubiera escuchado de Dios entonces, cuando el hombre de Dios vino a pedir comida, habría sabido que su milagro había llegado. Sin embargo, Dios ya nos había dicho que se le había ordenado alimentar al hombre de Dios. Ella ya había cavado una tumba para ella y su hijo, para que pudieran comer su última comida y morir. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 11 y 12. Y cuando ella iba a buscarlo, él la llamó y le dijo: Tráeme, te ruego, un bocado de pan en tu mano. Y ella dijo: Como vive el Señor tu Dios, no tengo un pastel, sino un puñado de comida en un barril y un poco de aceite en una cruz. Ahí aquí estoy recogiendo 2 palos para que puedan entrar y vestirlo para mí y mi hijo, para que podamos comer y morir. Dios había hablado, pero ella no escuchó nada. El Señor en realidad le dijo al profeta que le había mandado a una viuda. O Dios le mintió a su propio profeta, o esta viuda perdió su voz, pero como ya sabemos, Dios no miente. Dios tenía un plan para sostenerla en el momento de la hambruna, y ella casi no pudo cumplir, simplemente porque no podía escuchar la voz de Dios. Te digo que Dios le está hablando a muchas personas hoy, y no están escuchando. Y si no puede escuchar la voz de Dios, incluso puede morir en su situación sin salir de ella. Escuchar a Dios es liberación. Algunas personas mueren temprano o nunca viven una vida próspera porque no escuchan la voz de Dios. Ahora quiero que te sientas cómodo, porque este próximo capítulo te abrirá una dimensión que nunca supiste que existía, ya que quiero que profundicemos en la voz de Dios.